Es hora de actualizar las noticias de esta mañana en Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez y estoy con ustedes para traer las noticias. Vamos a los titulares. Los gobiernos que asisten a la COP30 que organiza la ONU en Brasil están atentos a la influencia de Donald Trump contra la cumbre climática, aunque Estados Unidos esté ausente. Líderes latinoamericanos rechazaron la postura del jefe de la Casa Blanca por describir el cambio climático como el mayor engaño del mundo. Tenemos reporte. Entra en efecto la cancelación de vuelos en Estados Unidos. Las autoridades aeroportuarias comenzaron la reducción del tráfico aéreo para intentar equilibrar la falta de fondos que tiene a los controladores trabajando horas extra y sin sueldos por el cierre de gobierno, que ya va en su día 38. Y el tifón Kalmaegui golpea a Vietnam, donde ya deja al menos 5 muertos y más de 500.000 evacuados tras su paso por Filipinas, donde cobró más de 180 víctimas. Ahora los filipinos esperan la llegada de otro tifón. En nuestra revista de prensa vamos con una investigación que revela una supuesta operación de espionaje contra la mujer que acusó al fiscal de la Corte Penal Internacional de supuesto abuso sexual. Con nuestro compañero Patricio Peralta revisaremos por qué seguían y cuál era el objetivo de esta operación. Además, en nuestra crónica de economía vamos hasta Cuba. Nuestro corresponsal Luis Muñoz nos cuenta la historia de la reapertura económica de la isla, que ahora incluye que las grandes cadenas hoteleras puedan alquilar edificios enteros para operar libremente. Les contamos más en breve. Vamos al noticiero. Y comenzamos las noticias en Belém, donde se realiza la cumbre del clima de la ONU COP30. Después de los discursos iniciales de líderes, se preparan ellos para las negociaciones a partir de la próxima semana. Por el momento, la sombra de Donald Trump, que podría intentar bloquear los acuerdos climáticos, pesa sobre los asistentes, pese a que por ahora el país no envió los delegados y que el propio Trump calificó el cambio climático de estafa. Una declaración rechazada por presidentes latinoamericanos. Previamente conversamos con nuestra enviada especial María Clara Calle sobre lo que se espera de esta segunda jornada. Hoy es el segundo y último día de la cumbre de los líderes de la COP30. El pasado 6 de noviembre vimos los rostros más representativos con la apertura del anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva y otros líderes latinoamericanos como el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric o la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. También estuvieron aquí el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mandatario francés Emmanuel Macron, el primer ministro Keir Starmer, entre otros. Esto significa que quizás los rostros que veamos en la segunda y última jornada de la cumbre no sean de tan alto nivel como el día de apertura y quizás los discursos estén más encabezados por jefes de delegación o por ministros de Exteriores o de Medio Ambiente. Lo que sí llama la atención es que durante la cumbre de los líderes se van a realizar en total 3 mesas redondas, donde esos jefes de Estado negocian diferentes temas. Y al final de esta jornada el tema será los 10 años del Acuerdo de París, que se cumplen precisamente en 2025. Y este año tiene una particularidad, y es que se vence el plazo que trazó ese pacto en la capital francesa de que cada 5 años cada país debía renovar sus compromisos de qué acciones iban a tomar para comprometerse a limitar los gases de efecto invernadero que contaminan el planeta. Y a pesar de que 195 partes firmaron el Acuerdo de París, al 2025 solamente 60 actualizaron esas metas que se llaman las contribuciones nacionales determinadas. Y según esto, el programa de medio ambiente de la ONU estima que si todos esos planes se cumplen, el planeta se calentaría entre 2,3 y 2,5 grados Celsius. Esto es por encima del 1,5 grados Celsius que propuso el Acuerdo de París. En Estados Unidos iniciaron ya las cancelaciones de los vuelos como respuesta al cierre de gobierno. Según la página especializada FlightAware, al menos 810 vuelos se han quedado en tierra este viernes. Ante la falta de pagos, los controladores aéreos y los agentes aeroportuarios continúan faltando a sus turnos, generando nuevos retrasos. Más detalles en este informe. Vuelos retrasados y largas colas en los controles de seguridad. Los aeropuertos estadounidenses están enfrentando problemas. Desde este viernes, cientos de vuelos han sido cancelados a raíz del cierre del gobierno.
Vuelo hoy. Se supone que debo regresar el lunes y estoy un poco nerviosa porque no estoy segura de poder regresar. Podría haber cancelaciones o retrasos. A partir de este viernes, se cancelarán el 4% de los vuelos en todo el país, un porcentaje que podría aumentar al 10% la próxima semana. Alrededor de 40 aeropuertos se verán afectados por estas cancelaciones, incluyendo terminales concurridas en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, aunque los vuelos internacionales no se verán afectados por esta medida. La reducción del tráfico aéreo está destinada a aliviar la presión sobre el personal aeroportuario. Debido al cierre del gobierno, más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad deben seguir trabajando sin cobrar. Algunos optan por no presentarse a sus puestos, lo que agrava la escasez de personal y obliga al gobierno a tomar medidas. Siento mucha pena por los agentes y los controladores aéreos. Creo que en cierto modo lo veíamos venir. Y lo único que puedo hacer como viajera es darle las gracias. Donald Trump ha asegurado a los ciudadanos que podrían viajar durante el fin de semana largo del 11 de noviembre. Han señalado que buscarán minimizar el impacto en los clientes. El cierre del gobierno federal llegó este viernes a su día 38. El impacto se siente también en otras partes del país, causando serios trastornos en el funcionamiento de agencias, servicios y programas. La falta de pagos a trabajadores federales ya impacta a miles de familias que se han volcado a los programas de asistencia de emergencia o SNAP, amenazado también por la falta de acuerdo en el Congreso. Un juez federal ordenó al gobierno de Trump financiar las ayudas del programa de alimentos en un fallo que el mandatario y el vicepresidente J.D. Vance calificaron de absurdo. Jesús Yajure nos cuenta. Un juez federal en Rhode Island ordenó a la Casa Blanca costear de manera íntegra los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. El Departamento de Justicia dijo que apelará al dictamen. El programa asiste a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos a través de cupones para la compra de alimentos. Hace una semana quedó sin recursos por causa del cierre administrativo del gobierno federal. La administración ofreció cubrir solo el 65% de las asignaciones y el mandatario Donald Trump desafió el martes a los críticos y dijo que los beneficios se pagarían cuando el gobierno reabra, culpando a los demócratas por la parálisis presupuestaria, mientras los bancos de alimentos luchan por alimentar a las familias. Atendíamos a 200 clientes al día. Ahora mismo nos llegan informes de que algunos días son entre 300 y 350, así que hay un aumento significativo en el número de familias. Hemos escuchado a muchas personas decir que nunca pensaron que necesitarían pedir comida. No queremos que nadie sienta vergüenza, no es su culpa. Estamos aquí para ayudarlos. Varios estados han visto el alza en la demanda de asistencia, entre estos Nueva Jersey y también California, donde la espera por una caja de alimentos puede extenderse varias horas. Afecta a todo el mundo. Llevamos 3 horas haciendo cola y he pensado, Dios mío, ¿de verdad es tan grave? Todo el mundo está viniendo. Mientras las devastadoras consecuencias para millones de estadounidenses siguen agravándose, el presidente Trump y luego el vicepresidente J.D. Vance calificaron de absurda la orden judicial que les obliga a asignar fondos al programa de alimentos. Los ataques rusos contra el sistema ferroviario ucraniano se han intensificado en las últimas semanas. La última decisión de las autoridades fue cerrar las estaciones de la región de Donetsk que todavía permanecen bajo control de Ucrania. Se calcula que Rusia controla un 80% del territorio de este oblast. Los trenes que antes llegaban hasta Kramatorsk o Sloviansk ahora se detienen en el sur de la región de Kharkiv. Antes de que se anunciara el cierre, hablamos con los conductores que aún recorrían esta ruta, una de las más peligrosas y simbólicas del país, por la que también transitó nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Los trenes son importantes para la cultura ucraniana. Históricamente la población los ha utilizado como su medio de transporte. Sin embargo, tomaron una gran trascendencia desde el comienzo de la invasión a gran escala y los cielos se cerraron. Este se convirtió en el pulmón del país, no solamente para movilizar a la población, también a los soldados, también para la logística de la guerra y para el comercio. El ferrocarril sí tiene un papel absolutamente importante, pero ¿qué tan seguro es? ¿Quién puede saberlo? No depende de nosotros. Si ahora mismo algo cae aquí, no estamos protegidos en absoluto, solo si alcanzamos a escondernos ahí, abajo.
Los ataques contra el sistema de trenes en Ucrania han sido una constante desde el comienzo de la invasión a gran escala, pero estos se han vuelto a incrementar en las últimas semanas, lo que hace aún más difícil y riesgosa la labor de quienes trabajan en los trenes, especialmente los conductores. Cada vez es más obvio que puede llegar un dron o un misil en cualquier momento, así que por supuesto todo se volvió más peligroso. Y bueno, claro que surge el miedo, por supuesto, pero hay direcciones a las que de todas formas tenemos que ir. Hasta ahora no se habían dado daños graves en la infraestructura que impidieran a los trenes llegar a tiempo. Ahora los están atacando un poco y cada vez será menos frecuente llegar puntuales. Es triste, por supuesto. La estación de Lozova fue atacada el 5 de agosto con 15 drones y no fue la única en esta vía que comunica el Kiev y la ciudad de Kramatorsk. Estamos en la provincia de Kharkiv y esta es una de las estaciones más importantes, pero ese día varios drones cayeron en muchas de las estaciones. El primer objetivo de Rusia es cortarnos de los puertos. El segundo está relacionado, por supuesto, con la región de Donetsk. Allí intentan interrumpir toda la logística. Esta es una región estratégica y económicamente poderosa. Las autoridades dicen que tienen diferentes medidas para contrarrestar estos problemas. En las últimas semanas están enseñando a quienes trabajan en las diferentes estaciones del país a operar drones para vigilar, pero también para derribar a aquellos que los atacan. Tras devastar Filipinas a principios de esta semana, causando más de 180 muertos, el tifón Kalmaegyi tocó tierra este jueves en el centro de Vietnam. Las autoridades informaron de al menos 5 muertos y más de 500.000 personas que han tenido que ser evacuadas. Mientras tanto, el gobierno de Filipinas afirma que se está preparando para un nuevo tifón. Techos arrancados, árboles desarraigados, cables eléctricos destrozados. El tifón Kalmaegyi golpeó el jueves por la noche el centro de Vietnam con vientos de más de 149 kilómetros por hora. Este hotel de la provincia de Gia Lai no se salvó. Los empleados aún están conmocionados. Lamento mucho lo que le ha pasado al hotel con todos estos vidrios rotos. El viento es tan fuerte que nada puede resistirlo. Nunca habíamos tenido un viento tan fuerte aquí. Es una catástrofe natural. ¿Qué podemos hacer? Fui testigo de un tifón muy violento en el norte de Vietnam en los años 80. Es la segunda vez que veo un fenómeno de este tipo. En total, más de 500.000 personas tuvieron que ser evacuadas y ya se han cerrado las escuelas y 5 aeropuertos. Las autoridades vietnamitas ya han contabilizado varios muertos en las provincias de Quang Nguyen Gai, Gia Lai y Dak Lak. Si bien Vietnam suele verse afectado por una decena de tifones al año, Kalmaegyi es ya el 13º que azota el país en 2025, una intensificación que los científicos atribuyen directamente al calentamiento global. Mientras tanto, Filipinas está de nuevo en alerta. Un nuevo tifón llamado Fumong debería tocar tierra el domingo. Y la Armada China publicó imágenes de su nuevo portaaviones, el Fujian, equipado con tecnología que hasta ahora solo tenía Estados Unidos. Este enorme buque cuenta con un sistema de lanzamiento electromagnético de aeronaves y entró oficialmente en servicio esta semana. Una nueva muestra de poderío frente a Washington que nos amplía nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas. Ante 2.000 marineros y trabajadores de los astilleros fue votado el tercer portaaviones chino, el Fujian, en un acto presidido por Xi Jinping. Fue el miércoles, pero lo ha desvelado hoy una prensa entusiasmada. Es costumbre que cada nuevo portaaviones genere una ola de orgullo nacional, aunque no siempre esté justificada. El primero, el Liaoning, no era más que un oxidado buque ruso que acumulaba 6 años varado en un astillero ucraniano y que carecía incluso de sistema eléctrico. Fue comprado a precio de chatarra y presentado 13 años después tras un remodelaje intenso. El segundo, el Shandong, mejoraba el anterior, pero aún quedaba muy lejos de sus competidores estadounidenses. El tercero, el Fujian, sí que supone un salto cualitativo importante y permite a China entrar en la pugna por los mares. Cuenta con un sistema de catapultas electromagnéticas que permite lanzar 3 tipos de aviones diferentes cargados de armas más pesadas, lo que aumenta no solo el poder destructivo, sino el radio de acción. Solo un portaaviones estadounidense cuenta con este sistema, el Gerald Ford, y según la prensa nacional, fue decisión de Xi que fuera incluido en el Fujian. Este es el primer portaaviones de diseño chino, pero conserva una desventaja con los estadounidenses. No cuenta con propulsión nuclear que permite navegar sin límite de tiempo. Desde que llegó al poder, Xi se empeñó en reformar las Fuerzas Armadas, priorizando la calidad sobre la cantidad. La Marina china es aún la más numerosa del mundo en efectivos, pero sigue
varios pasos tecnológicos por detrás de Estados Unidos. En portaaviones, sin ir más lejos, Washington cuenta con 11 por los 3 chinos, aunque la distancia se está cortando rápidamente. Los astilleros chinos tienen mayor capacidad que los estadounidenses y desde Beijing se ha ordenado que se empleen a fondo. El contexto lo recomienda. No solo han aumentado las tensiones vecinales en el mar del sur de China, también Estados Unidos ha incrementado su presencia en esas aguas en disputa. Y llega el momento de nuestra revista de prensa. Esta mañana con Patricio Peralta para hablar de algunos artículos de la prensa internacional muy interesantes. Patricio, buen día para ti. Buen día, Ángela, ¿cómo estás? Pues es un gusto, muy bien, gracias por preguntar. Y vamos a hablar primero sobre una investigación de espionaje que involucra a Qatar. Cuéntanos de qué se trata. Así es, el medio británico The Guardian revela que la mujer que acusó al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de un supuesto abuso sexual, habría sido el blanco de una operación de espionaje. Documentos filtrados a los que accedió este medio revelan que el objetivo era encontrar pruebas que pudieran utilizarse para socavar la credibilidad de la mujer y también las acusaciones en contra del fiscal. Que pues él ha negado este caso rotundamente y personas cercanas al fiscal, dice el medio, sugieren que esa acusación son parte de una campaña de desprestigio respaldada por Israel por la orden de arresto que se emitió contra el primer ministro Benjamin Netanyahu por los crímenes en Gaza. Una de las empresas tiene su sede, de estas empresas que realizaron el espionaje, tiene su sede en Londres. Y lo que buscaban era establecer un supuesto vínculo entre la mujer e Israel, pero según el medio no encontraron nada que los vincule. Ahora, según fuentes a las que accedió The Guardian, la operación habría sido encargada por una unidad diplomática de alto nivel de Qatar. La mujer, bueno, ¿cuáles fueron las reacciones? La de la mujer dijo estar horrorizada por este seguimiento. La empresa aceptó que trabajó en una operación relacionada con la Corte Penal Internacional, pero negó que sea financiada o que esté involucrada por Qatar. El medio explica que consiguieron información de sus cuentas bancarias, la información del esposo de esta mujer, de sus padres e incluso se habría buscado el certificado de nacimiento de su hijo, así como los movimientos migratorios de la mujer para intentar vincularla con Israel o esta supuesta campaña de desprestigio de la que se hablaba. Esta empresa finalmente admitió que a The Guardian que dirigió una evaluación sobre posibles actividades encubiertas que pudieran socavar la credibilidad, independencia o eficacia de la Corte Penal Internacional. Tampoco negaron una reunión que habían tenido esta empresa con los abogados de Khan y ellos, los abogados de Khan, tampoco lo negaron y dijeron que pues no tenían conocimiento de estas operaciones de la empresa. Bueno, bien interesante. Vamos a pasar ahora a un tema que está muy en agenda y pues es el Amazonas, una región que resiente el cambio climático a propósito de la COP30. Así es, y el principal indicador de ese golpe de cambio climático son las especies que viven ahí y las personas, las comunidades ribereñas. El País de España recoge un estudio publicado este jueves sobre las temperaturas que atravesó la región en 2023. Se analizaron 10 lagos. En 5 de ellos el agua superó los 37 grados. En el lago Tefé, por ejemplo, la temperatura llegó a los 41 grados en sus apenas 2 metros de profundidad. Esto debido por justamente la sequía, que no solo disminuyó el nivel de los ríos, sino que calentó al extremo también sus temperaturas. Y justamente en el lago Tefé documentaron 200 delfines muertos y señalan que los delfines no huyeron pese a las altas temperaturas, sino permanecieron en el lago hasta morir. Y cuando el río se seca la vida, dice el medio, al mencionar que las comunidades ribereñas quedaron sin transporte, sin agua y sin pescado, su principal fuente de alimento. Todas esas preocupaciones, principalmente de las comunidades, son recogidas en este momento por jóvenes líderes indígenas que navegan por el Amazonas hasta llegar a la COP30. Han pasado por Perú, Ecuador, Colombia y hoy se dirigen a Brasil. Quienes viajan en esta flotilla denominada Yuku Mama, unos 50 jóvenes entre hombres y mujeres, la mayoría nacidos justamente en medios de conflictos marcados por el extractivismo y que han presenciado justamente el golpe del cambio climático en sus comunidades. Y su mensaje también es que las comunidades indígenas amazónicas deben formar parte de la construcción de esa agenda y de las discusiones que se están dando o que se darán justamente en la COP30. Porque según un informe de la ONU, menos del 1% del financiamiento internacional para el clima va de forma directa a las comunidades, cuando sus territorios, menciona el país, protegen al 80% de la biodiversidad que queda en todo el planeta.
Para no olvidar. Gracias, Patricio. Y vamos ahora a Medio Oriente. Hay un artículo que cuestiona el rol de la sociedad en medio de tanto conflicto. Así es. El Middle East Monitor presenta justamente este artículo en el que pone cuestión la reacción que ha tenido el público justamente con las atrocidades que se han visto en Gaza y también en Sudán. Y justamente titula Genocidios transmitidos en directo, Gaza, el Fasher y el pecado del espectador, que señala que nada puede ocultarse realmente y que estas devastaciones nos llegan en tiempo real, y dice que paradójicamente cuanto más vemos, menos capaz parece el mundo de responder. Y cita al antropólogo francés Didier Fassin, que dijo que a menos que ahora la compasión moderna pues se convierte en un espectáculo. La lástima, dice, circula instantáneamente por las redes sociales, pero la rendición de cuentas se estanca. Y en lugar de detener esa violencia, dice este editorial, los gobiernos gestionan la narrativa. ¿Y cómo funciona esto? El medio israelí Haaretz publica una investigación sobre la gestión que hace Israel, que invierte, dice, millones para mejorar la imagen del gobierno ante la opción, opción ciudadana estadounidense, tanto en Internet como fuera de ella. Sobre todo, dice el medio, dirigidas a millones de feligreses cristianos a través de redes de bots para amplificar mensajes pro-israelíes en línea e iniciativas también para influir tanto en los resultados de búsqueda como en las respuestas de servicios populares de la inteligencia artificial como ChatGPT. Eso es lo que señala este medio del Haaretz. Y rápidamente tenemos un tema de Sudán muy duro a través de caricaturas. Así es, Cartoon Movement recoge varias versiones sobre este conflicto. Sudan Cake, dice el título de esta primera caricatura sobre los intereses en sus recursos en medio de esta guerra, principalmente el petróleo. En esta segunda caricatura, pues se cuestiona la respuesta internacional sobre el conflicto y se refiere principalmente a las Naciones Unidas. Vemos un combatiente de las fuerzas de apoyo rápido diciendo, ya terminamos aquí, pueden iniciar sus investigaciones. Y por último, lo que deja la guerra, la existencia de fosas comunes en la ciudad de El Fasher, según una investigación de la Universidad de Yale. La ONU pues también ha afirmado que existen informes creíbles de ejecuciones sumarias y de ahí pues como lo retrata en esta caricatura. Muchas gracias, Patricio. A ti, Ángela, ya nos vemos. Que tengas un feliz viernes. Vamos ahora a las noticias de la economía. Y para ello ya está en el estudio conmigo Daniela Blandón para hablar acerca de los temas más importantes de esta mañana. Dani, buen día para ti. Muy buenos días, Ángela. Vamos a empezar en Cuba. Hay una buena noticia que viene para las grandes cadenas hoteleras. Así es, a partir del 1 de enero del 2026, estas grandes cadenas van a poder alquilar los inmuebles para su operación en un nuevo gesto de apertura económica por parte del gobierno. De esta forma podrán contratar y fijar condiciones de sus empleados, algo que no se viene haciendo hasta este momento, con el objetivo de ofrecer mejores servicios y también recuperar el atractivo turístico de esta isla caribeña. Pero nos amplía nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz Pandiela. Es una de las noticias económicas del año en Cuba y muestra la paulatina apertura que vive el país tras décadas de economía centralizada. Se ha conocido recientemente que por primera vez tras el triunfo de la revolución, las grandes cadenas hoteleras van a poder alquilar sus inmuebles. Hasta ahora, el Estado tiene la propiedad de los hoteles, mientras que las firmas extranjeras operan bajo contratos de gestión. La primera de las firmas que va a operar en esta nueva modalidad es la española Iberostar, con su hotel Origin Laguna Azul de Varadero. Será a partir del 1 de enero de 2026, aunque hay otras negociaciones en marcha y también se van a poner en práctica pruebas piloto durante 2026. Otra de las operaciones de las que se está hablando es con la firma china Tsinghua para operar el hotel Copacabana. Se desconoce qué cantidad va a percibir el Estado cubano por estos alquileres, pero sí que se sabe que las empresas van a poder contratar y fijar las condiciones de sus empleados por primera vez. De esta forma, Cuba busca aumentar el ingreso de divisas para su maltrecha economía, mientras que las empresas buscan más autonomía y poder ofrecer de esta manera un mejor servicio para la oferta turística mundial que está actualmente resentida en Cuba. Se acaba de saber
que hasta septiembre de 2025 han llegado un 20% menos de turistas respecto a 2024 y a final de año podrían recibirse menos de 2 millones de turistas, en una de las cifras más bajas en décadas para uno de los sectores clave para la economía cubana. Ya lo hemos venido diciendo en los noticieros, día 38 de shutdown en Estados Unidos y sin un acuerdo a la vista. Y con impactos cada vez más notables para la ciudadanía por los trastornos en el funcionamiento de agencias, también de servicios y programas. A partir de este viernes, por ejemplo, centenares de vuelos tendrán que ser cancelados por falta de controladores aéreos. Y también el jueves, un juez federal ordenó al gobierno Trump financiar las ayudas del programa de alimentos llamado SNAP. Jesús Yajuren nos cuenta más. Un juez federal en Rhode Island ordenó a la Casa Blanca costear de manera íntegra los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. El Departamento de Justicia dijo que apelará al dictamen. El programa asiste a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos a través de cupones para la compra de alimentos. Hace una semana quedó sin recursos por causa del cierre administrativo del gobierno federal. La administración ofreció cubrir solo el 65% de las asignaciones y el mandatario Donald Trump desafió el martes a los críticos y dijo que los beneficios se pagarían cuando el gobierno reabra, culpando a los demócratas por la parálisis presupuestaria, mientras los bancos de alimentos luchan por alimentar a las familias. Atendíamos a 200 clientes al día. Ahora mismo nos llegan informes de que algunos días son entre 300 y 350, así que hay un aumento significativo en el número de familias. Hemos escuchado a muchas personas decir que nunca pensaron que necesitarían pedir comida. No queremos que nadie sienta vergüenza, no es su culpa. Estamos aquí para ayudarlos. Varios estados han visto el alza en la demanda de asistencia, entre estos Nueva Jersey y también California, donde la espera por una caja de alimentos puede extenderse varias horas. Afecta a todo el mundo. Llevamos 3 horas haciendo cola y he pensado, Dios mío, ¿de verdad es tan grave? Todo el mundo está viniendo. Mientras las devastadoras consecuencias para millones de estadounidenses siguen agravándose, el presidente Trump y luego el vicepresidente J.D. Vance calificaron de absurda la orden judicial que les obliga a asignar fondos al programa de alimentos. Por otro lado, la administración Trump busca alternativas en caso de que le tumben sus aranceles. Está en examen, Ángela, de la Corte Suprema la legalidad de las medidas arancelarias y si pueden estar cobijadas bajo una ley de emergencia que utilizó Donald Trump. Aunque el fallo no se espera para antes de que termine este año, el presidente ya está diciendo que analiza opciones. Creo que sería devastador para nuestro país, pero también creo que tendremos que desarrollar un plan B. Podemos hacer otras cosas, pero son lentas en comparación. Por ejemplo, con el 100% a China, pude actuar instantáneamente cuando nos vimos amenazados por las tierras raras, los imanes. Y lo hice instantáneamente, fue cuestión de segundos. Recibí una llamada diciendo, vamos a resolver esto. No habríamos tenido ni de lejos la misma defensa. Bueno, y vamos a terminar hablando de Elon Musk y este megapaquete salarial del que veníamos conversando esta semana que le aprobaron. Pues la Asamblea de Accionistas de Tesla ya lo aprobó, otorgar al consejero delegado de la compañía Elon Musk el mayor paquete salarial corporativo de la historia. Este magnate podría recibir entonces hasta $1 billón en acciones, millones de millones, durante la próxima década, aunque los pagos requeridos reducirían el valor a unos $878 mil millones, que de todas maneras son una cifra no despreciable. Esto sí se cumplen ciertas condiciones operativas. Pero ¿cómo se mide semejante cifra? Pues vamos a dar algunos ejemplos. Esto es lo equivalente al PIB de Polonia o a 2 veces el PIB de un país como Colombia. También anual, ¿no? También es la cantidad de gastos que se deberían reducir en Estados Unidos al año según Donald Trump o el valor de las reservas de oro en poder del Tesoro estadounidense. Brutal. Así es, no hay otra palabra para describirlo. Daniela, muchas gracias. Bueno, aquí nos vemos después. Vamos a hacer una pausa para tomar café, ya volvemos.